Elementos lógicos. Los elementos de la lógica en una computadora digital son los bloques básicos de construcción de los circuitos que controlan el flujo de datos y el proceso. En el diagrama de lógica, las líneas de conexión indican el flujo de información y los caminos de control y señal. Aquí se muestran los símbolos que se usan en el Departamento de la Defensa en los Estados Unidos. Cada elemento de lógica es una red sencilla de componentes electrónicos convencionales. La operación de los circuitos característicos se describe en otra película. Los elementos de lógica se han bautizado con nombres relativamente extraños, siendo los principales AND, o sea I, OR, o sea O en español, o exclusivo, NOR, o sea NI, flip-flop, inversor y retraso. Estos nombres, como veremos más adelante, describen las funciones que se realizan. El tipo más común de elemento de lógica es la compuerta AND, o sea I. Las señales de entrada son voltajes altos y bajos, pulsos y no pulsos, igual que las señales de salida. Para mayor sencillez en la demostración de las funciones de los elementos de lógica, emplearemos los dígitos binarios correspondientes 1 y 0. Si ambas entradas son 0, la salida es 0. Si una entrada cualquiera de ellas es 0, la salida será nuevamente 0. Pero si ambas entradas son 1, hay una salida de 1. En otras palabras, una entrada de 1 y una entrada de 1 resultan en una salida de 1. De aquí el nombre I, AND, en inglés. El funcionamiento de esa compuerta se puede comparar con el de un juego de interruptores conectados en serie. Solamente cuando se cierran simultáneamente puede haber una descarga. La compuerta AND se usa principalmente como elemento de control, ya que una entrada actúa como policía de tránsito para la otra. Si se deja pasar una palabra de datos a través de la compuerta, todos los unos en la alimentación del control permitirán la realización de la función AND. Los ceros se mantienen correctamente en la salida porque se cierra la compuerta siempre que haya una entrada de 0. Ahora veamos el siguiente elemento de lógica más común. La compuerta OR se distingue de la compuerta AND, en que un 1 en una entrada o en la otra resultará en una salida de 1. Por esto se conoce como compuerta OR. Dos entradas de 0 producen una salida de 0. Dos entradas de 1 resultan en una salida de 1. La función de la compuerta OR es semejante a la de un grupo de interruptores conectados en paralelo. Cuando un ramal OR o el otro reciben una entrada de 1, resulta una descarga de 1. Si ambas entradas son 1, la salida es 1. El circuito de la compuerta OR está diseñado para evitar la interacción o retroalimentación entre las entradas. Este es el símbolo que representa el inversor que se usa en la lógica de la computadora. Simplemente invierte los niveles de voltaje convirtiendo el 0 en 1, transformando el 1 en 0. Nunca se usa el inversor por sí solo, sino siempre en unión de otro elemento de lógica. Cuando una compuerta OR tiene un inversor en la salida, se convierte en una compuerta NOR, que tiene un efecto opuesto al de la compuerta OR. Cuando ambas entradas son unos, la salida es 0. Esto también se aplica cuando solo una entrada es 1. Pero cuando ambas entradas son ceros, la salida es 1. En otras palabras, cuando cualquiera de una u otra entrada no es 1, la salida es 1. De aquí el nombre NI o NOR.
El funcionamiento de esta compuerta es similar al de los interruptores conectados en paralelo con una lámpara u otra carga. Todos deben estar abiertos para permitir que la lámpara produzca descarga. La compuerta NOR se utiliza para descubrir la ausencia de voltajes altos o de pulso en ciertas operaciones de la lógica. El retraso es otro circuito que se usa en la computadora cuando se debe detener una entrada, como desde el tiempo T1 al tiempo T2, que generalmente se mide en microsegundos. La computadora también emplea circuitos llamados flip-flop, que esencialmente cambian los circuitos que proporcionan un almacenamiento estable de las porciones o bits de información. Este símbolo puede variar en algunas publicaciones sobre computadoras, pero el rectángulo es el símbolo militar estándar. Básicamente el flip-flop tiene dos entradas llamadas establecer y restablecer, set y reset, y dos salidas, también conocidas con los mismos nombres. Cuando la entrada set recibe un pulso de voltaje y a la entrada reset llega un no pulso, la salida set es un voltaje sostenido, mientras que la salida reset es un no voltaje. Entonces este voltaje sostenido representa el 1 binario en la salida set. El 1 y una S de set aparecen en el rectángulo como parte del símbolo junto con una R y un 0. Cualquier otro pulso adicional en la entrada set no tendrá efecto en la salida. Sin embargo, cuando se aplica un pulso a la entrada reset, la salida se invierte o hace flip. Los pulsos posteriores sobre reset no tienen efecto en la salida. Cambiando nuevamente las entradas, vuelven las descargas a sus condiciones originales. El flip-flop es como un interruptor de dos posiciones, siempre se encuentra en una posición o en la otra. También, una vez que se realiza un cambio, la repetición de la acción no tiene efecto posterior. La condición es estable en cualquiera de las dos posiciones, por lo que este tipo de flip-flop se llama flip-flop biestable de dos entradas. Puede consistir en elementos de lógica tales como compuertas OR e inversores, con pasos de corriente interconectados de este modo. Para apreciar el funcionamiento del flip-flop, comencemos con una señal de pulso, un 1 en la entrada set, y un no pulso, un 0 en la entrada reset. Para mayor claridad, alejaremos de las compuertas los símbolos del inversor. La entrada 1 para esta compuerta OR resulta en una salida 1 aquí. El 1 se aplica a este inversor, que lo cambia en 0. Las dos entradas de 0 en esta compuerta OR producen en la salida un 0. Además, el 0 se aplica a este inversor. Se cambia por 1 y es una entrada para esta compuerta OR. No resulta ningún cambio en la salida de la compuerta, porque ella tiene una salida 1 debido a la entrada set de 1. Podemos ver que existe un circuito cerrado con voltaje 1 binario en una mitad y un voltaje de 0 binario en la otra. Por lo tanto, se mantiene la salida set de voltaje sostenido independientemente del tipo de entrada set durante todo el tiempo que la entrada reset siga siendo 0. Si se aplica una entrada 1 al reset y un 0 al set, la salida de la compuerta OR es un 1 y la salida reset es un 1. Este inversor cambia el 1 por un 0. Siendo ahora 0 ambas entradas, la salida set es 0. Este inversor también invierte el 0. Nuevamente se cierra el circuito, pero ahora en la dirección opuesta, manteniendo la salida reset de 1. Una entrada de 1 en set producirá nuevamente la acción del flip-flop y la inversión de las salidas. Se dice que el flip-flop tiene memoria,
porque la salida revela cuál entrada fue la última que recibió un pulso. Por lo tanto, se puede utilizar para almacenamiento. Agregando 2 compuertas AND y 2 retrasos al flip-flop, podemos usarlo como un contador binario que contará de 2 en 2 en este caso. Los retrasos sirven para controlar la acción y asegurar la estabilidad. Conectaremos las salidas a las compuertas de este modo. Y tendremos una entrada individual o disparador. Supongamos que esta es la situación al comenzar. Ahora, cuando se aplica un pulso en la entrada, opera esta compuerta AND, pero se retrasa su salida. Durante este retraso, se quita el pulso de la entrada, y ahora ambas compuertas reciben una entrada de 0. Las 2 entradas 1 de la compuerta AND, que se han retrasado, resultan ahora en una salida de 1 en reset. Y también se aplica el 1 a esta compuerta AND, que no funciona debido a la entrada de 0 en un ramal. Esto da como resultado una salida de 0 en set. Y este 0 también se aplica a esta compuerta AND. Esto no afecta a la salida de reset. En el siguiente pulso se invierte la acción. Usualmente el flip-flop de entrada individual se muestra en esta forma. Para contar, solo se usa la salida set. Como se necesitan 2 pulsos de entrada para hacer repetir el 1 de set, el mecanismo solo cuenta de 2 en 2. 4 flip-flops de entrada individual dispuestos en esta forma producirán un contador de 4 bits. Una salida efectúa la cuenta en cada etapa. La otra efectúa el llevado de cifras a la siguiente. Al comenzar, todas las salidas indican 0. Un pulso en la entrada de la primera etapa cambia su salida contadora a 1. La otra salida sigue en 0. Y por lo tanto no tiene efecto sobre la segunda etapa. Entonces se ha contado el primer pulso, que es un 1 binario. En el segundo pulso, la primera etapa regresa a 0 en la salida contadora y salta a 1 en la salida que lleva las cifras. Esta cambia la segunda etapa para contar 1. Entonces el total, que representa 2 en el sistema binario, es 1, 0. El tercer pulso cambia la etapa 1 a una cuenta de 1, pero la segunda etapa no cambia. La cuenta es 1, 1, que representa 3. La cuenta continúa en esta forma cuando llegan los pulsos a la entrada. Cuando está en 1, 1, 1, 1, es, como sabemos, 15. Un pulso más lo vuelve al 0, que debemos considerar como la 16ª cuenta. Por supuesto, se pueden agregar etapas adicionales para cuentas más altas. El principio de operación sigue siendo el mismo. En esta película hemos visto algunos de los elementos de la lógica y los circuitos que constituyen los bloques de construcción de las computadoras digitales, cómo funcionan y cómo se combinan para ejecutar operaciones específicas.